Haga cuentas. El salario mínimo 2014 en lugares como Guadalajara, 67 pesos y 27 centavos al día. 2018 pesos con 70 centavos al mes. Quien determina esa cifra es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pero, curiosamente, 121,063 pesos es lo que gana al mes el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, Basilio González Núñez, quien ha ocupado ese cargo ya por 20 años. Para darnos una idea, su salario equivale a 60 salarios mínimos mensuales en ciudades como México, Guadalajara y Monterrey. Pero además del dinero, este servidor cuenta con gastos médicos con suma de 259 salarios mínimos, 40 días de sueldo base a fin de año, 1,385 pesos por plan de teléfono móvil, que a final del año por sueldos y prestaciones gana al menos unos 2 millones de pesos. Por otro lado, la Cámara de Diputados tiene 26 legisladores. Cada uno recibe mensualmente 74,000 pesos más 45,786 pesos por asistencia legislativa y 28,772 pesos por concepto de atención ciudadana. Los diputados reciben 2,780 pesos al mes en vales de despensa y un cupón de alimentos de 170 pesos por cada día de sesión. Además cuentan con seguro de gastos médicos mayores, gratificación de fin de año, fondo de ahorro y seguro colectivo de vida. En Jalisco, la presidenta de la Comisión del Trabajo y diputada Claudia Delgadillo tiene cupones de consumo de hasta 5,500 pesos. Ejerce un presupuesto mensual de 247,000 pesos. Tiene derecho a un secretario al que le paga 38,000 pesos mensuales brutos, 2 secretarias y un chofer. Además se le es asignado un vehículo, un teléfono móvil, gastos de operación por 36,000 pesos, fondo fijo de 9,500 pesos y vales de despensa por 5,500 pesos. pero no todos tienen ese privilegio. La mitad, 50% de los trabajadores en México gana entre 1 y 3 salarios mínimos, entre 2,000 y 6,000 pesos al mes. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al segundo trimestre de 2014, indica que 85% de los casi 15 millones de jóvenes ocupados gana menos de 6,000 pesos mensuales, es decir, 12,5 millones de entre 15 y 29 años perciben un ingreso que no rebasa 3 salarios mínimos al día. Para la juventud en México, obtener un trabajo y además un buen salario y estabilidad laboral en un empleo formal aparentemente es lo ideal para iniciar sus proyectos. Sin embargo, la realidad es otra, pues el 85% de los laboralmente activos no ganan más de 6,000 pesos al mes y apenas una cuarta parte de los puestos formales creados en un año no fueron dirigidos para ellos. Más mínimo que nunca, hay quienes buscan aumentarlo, pero abrimos las rendijas. Mínimo salario. Los minisalarios en México siguen disparejos. El territorio que usted y yo compartimos está dividido en 3 áreas geográficas. 21 de 32 entidades forman parte de la región 3, es decir, 63 pesos 77 centavos al día, 1,913 pesos con 10 centavos al mes. En esa zona 3, 119 de 125 municipios de Jalisco, lo que en El Salto son 2,018 pesos con 70 centavos al mes, en Juanacatlán son 1,913 pesos con 10 centavos al mes.
una diferencia de 105 pesos con 60 centavos al mes. Y son municipios que hacen frontera, algo que es completamente incomprensible en esta época. Según CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la caída del salario mínimo en términos reales, 43% de 1990 a 2014. Ya en 2013 se advertía: insuficiente el salario de los mexicanos para adquirir la canasta básica compuesta por 121 artículos, y el fenómeno de la inflación lo impide cada vez más. En este año la inflación llegó al 8%, afectando directamente a los 62.23 pesos al día, que es el salario mínimo en la zona metropolitana, y además los costos se elevaron. Más cifras. Entre 2004 y 2014, el salario mínimo en zona A como Guadalajara tuvo un aumento nominal de 36%, pero en 2004 eran necesarios 2 salarios mínimos para adquirir una canasta básica. Héctor Ruiz del Toro ha monitoreado de manera permanente el aumento de precios de esa canasta básica. De los 121 artículos que tenemos considerados, haciendo un balance general, tenemos que prácticamente 100 artículos registraron alzas de precios. Si una persona en este momento tratara de adquirir los 121 artículos que se tienen contemplados, tendría que desembolsar un total de 7,570 pesos. Más curioso, el PAN, que gobernó al país de 2000 a 2012, donde el salario se desplomó y en términos reales hubo un aumento de 2 pesos, jamás presentó una iniciativa para elevar el salario mínimo. Ahora que ya no están en el poder, los panistas han encabezado una cruzada para elevar el salario mínimo. Con esta consulta popular proponemos mejorar sustancialmente el ingreso de los trabajadores, garantizar un salario digno para alcanzar un bienestar mayor de sus familias y ayudar a mejorar la distribución de la riqueza, reducir la pobreza y la desigualdad en México. A esto se han unido, entre otros, el jefe de gobierno del Distrito Federal. Llegamos a la misma conclusión: si no se mejora la condición salarial, no va a haber más producción. Y ya se ha dicho que para poder tener competitividad efectiva en el país, requiere haber productividad. Si esa fórmula es así, para que haya competitividad se requiere productividad, tenemos que empezar que haya un salario mínimo adecuado a lo que tiene la expectativa México. Y más curioso, ya que ha recibido cierta aceptación, ahora resulta que el debate sobre el aumento al salario mínimo lo propició en primer lugar el gobierno federal, que no fue ni el gobierno del Distrito Federal ni el PAN, según Alfonso Navarrete Prida, el titular de la Secretaría del Trabajo. Según aclaró, casi 2 años después, en diciembre de 2012, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos entregó la propuesta que la Secretaría del Trabajo le solicitó a petición del Ejecutivo de la Presidencia para analizar el aumento al salario mínimo. El debate abierto entre 2 bandos: los que dicen que es necesario subir el mínimo salario, los que señalan que es dañino para la economía. Basilio González, el encargado de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que ya vimos. Porque si no se están creando empleos suficientes, pues los que ya están ahí, pues no quieren irse. Y si no hay más empleos, entonces ¿dónde van a trabajar ellos? Si la economía no los está generando. Entonces, pues sí, tenemos todos los problemas que ya sabemos del mercado de comercio informal, porque tienen que vivir, no porque no ganan un salario no van a comer. Además considera que un aumento
implicaría que 145 leyes se verían afectadas. Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México, pierde peso el poder adquisitivo, porque aumentaría la inflación. Puede generar inflación y eso puede hacer que los salarios reales, que realmente es lo que importa, no aumenten. Sin embargo, otros países de economía semejante a la nuestra han subido la tarifa límite del salario mínimo sin afectar los demás indicadores. Mientras en países latinoamericanos el salario mínimo se ha duplicado, México es un caso aparte, porque se mantiene desde los 80 la misma política restrictiva. En dicho documento se puntualiza: continúa una tendencia de estancamiento sin intentar una mínima recuperación del salario. El salario mínimo solo equivale, en términos reales, a la tercera parte del que se obtenía en 1982, ya que perdió más de las 2/3 partes de su valor y luego se erosionó más de 7% hasta 2009. México es el país con el salario mínimo más bajo entre las naciones desarrolladas de América Latina, incluso respecto a países centroamericanos. Este mapa comparativo nos puede dar idea de lo bajo que es el salario mínimo en México. Abrimos las rendijas. Especialistas, periodistas, políticos, expertos, analistas. Salario mínimo a debate. Habría que separar dos temas. Un tema sería el salario mínimo como tal, como se usa el salario mínimo como un indicador económico, donde pues se utiliza para poner límites de Infonavit, del Seguro Social, hasta para poner multas. Es diferente al salario real de los trabajadores. Cuando hablamos del salario real del trabajador, pues sí, es necesario que estos salarios vayan aumentando y hay caminos para que aumenten. Si tomamos los datos, por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el salario mínimo en este país, en Jalisco, lo gana en torno a 500,000 de personas. En América Latina, solamente por compararnos con los de nuestro vecindario, los de nuestro barrio, el salario mínimo en México es el segundo más bajo, después solamente de Haití, que es el país más pobre de la región. Nadie puede negar que hay falta de empleo, nadie puede negar que la pobreza está incrementando, nadie puede negar que la capacidad de compra está disminuyendo. Hay estudios que te argumentan que el poder adquisitivo del salario en los últimos 20, 25 años ha sufrido hasta pérdidas entre el 70 y el 77%. La producción de empleos en este país cada vez se va reduciendo más. Y nosotros podemos hacer en términos comparativos con respecto del 82 hacia atrás y podemos ver que el mercado formal era completamente opuesto a los porcentajes que se están planteando el día de hoy. Nosotros tenemos ahora un mercado informal del 58%. Esta problemática no es de ahorita, ni de ayer, ni de anterior, es un problema que se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo. El asunto es que siempre se ha tratado de mejorar pues el bienestar de la población. Sin embargo, todo lo que se ha elaborado, en mi opinión, pues no va pegado a la realidad, que es algo sumamente fundamental. Si se suma la población que gana menos de un salario mínimo y de un salario mínimo a 3 salarios mínimos, obtenemos que la mayoría, 58% de la población, sobrevive con alrededor de 6,000 pesos mensuales o mucho menos. Tener trabajo no te asegura mucho. Sueldos bajos, largas jornadas, empleos sin prestaciones, oportunidades escasas y en medio de todo, el sueldo mínimo. El por qué ganamos tan poco es un problema viejo
América Latina se convirtió en los años 80 en un territorio de exploración y de aplicación experimental de un modelo que trataba de resolver la crisis del capitalismo. Es un modelo neoliberal, pero no solo es el modelo neoliberal, sino es un modelo neoliberal salvaje. Bueno, inició en 1982 con Miguel de la Madrid, pero de manera de modificación estructural en el país con Carlos Salinas de Gortari. No le va a gustar esto que yo estoy diciendo. Este modelo significó fundamentalmente la castración o la erradicación de las políticas públicas. Hoy la salud pública tiene un costo, las medicinas no las hay. Tiene un costo la seguridad y es una seguridad que se está privatizando. La educación hoy se está privatizando, la educación cuesta. En América Latina, donde se aplicó este modelo, hubo una respuesta. Primero, porque se incrementó el desempleo. Entre mayor desempleo, mayor oferta de fuerza de trabajo y por lo tanto menor costo de esta. Esto sucedió en Argentina, sucedió en Venezuela, sucedió en Brasil. La cereza del pastel de la profundidad del modelo neoliberal, sí, es la reforma energética, la participación, sí, de las empresas transnacionales, sí, de un producto donde se lo van a dividir y poder generar mayor índice de empleo. Eso es falso. Las reformas aprobadas ya, con todas las de la ley, ya han sido aplicadas sin éxito en otros países que fueron sumidos en crisis económicas, de las que se están recuperando, protegiendo primero la industria nacional, 2, aumentando el sueldo mínimo y regulando los precios de los productos de la canasta básica. Protegen su industria nacional y no se abren por completo, sino con mucha regulación en las intervenciones del capital financiero internacional, por ejemplo a nivel de los sectores básicos, por ejemplo energía, por ejemplo bancos, por ejemplo educación, por ejemplo salud. Protegen un poco. Bueno, estos países son fundamentalmente 3: Brasil, Argentina y Chile. Sobre el discurso de privatización, nacionalización de la industria mexicana. Eso se dijo con la privatización de la banca, eso se dijo con la privatización de Teléfonos de México, eso se dijo con la privatización de telecomunicaciones. Estoy diciendo Canal 2, Canal 13. Eso se dijo. El Tratado de Libre Comercio. Si no dieron cuentas alegres, entonces, ¿por qué tenemos que creer que la apertura internacional con empresas transnacionales, con la Shell, por ejemplo, ¿sí?, vamos nosotros a ser más competitivos y se van a generar empleos? Empresarios y políticos lo ven de diferente manera. Vincular el salario de los empleados a su productividad. Señores, necesitamos productividad. Productividad es la palabra, ¿no? México, Jalisco y inclusive el país estamos ya en un momento en donde tenemos que entrar a un esquema en donde, de acuerdo a la productividad de los empleados, de acuerdo a la productividad de la gente, de los trabajadores, en ese mismo sentido pues que las pequeñas empresas, el principal gasto es el renglón de nómina. Pues cualquier movimiento que exista repercutiría en pérdidas y por qué no en cierres o quiebras, ¿no?, de muchos pequeños empresarios. Yo creo que el empresario no está negado a pagar más. El empresario lo que está negado es a seguir produciendo o vendiendo lo mismo y tener que pagar más. En la medida en que las empresas se hagan más productivas, pues tendrán posibilidades de ofrecer a sus colaboradores mejores salarios.
Si una empresa no sube su productividad y nada más sube los salarios, acabará por cerrar. Si cierra la empresa, pues entonces se pierden las fuentes de trabajo. Entonces es un equilibrio difícil de mantener. Si encaminamos toda la energía hacia la productividad y competitividad de las empresas, lograremos mejores salarios para los trabajadores. Es decir, que las empresas tengan a partir de esta productividad los recursos para ofrecer mejores salarios. La iniciativa de subir por decreto el salario mínimo, realmente lo triste es que no se va a reflejar en el salario real de los trabajadores. Y en la década de los 80 fue muy claro, hubo un decreto presidencial, subieron los salarios mínimos 30%. Un año después, el poder adquisitivo de los trabajadores era menor que antes de subir ese 30%. La inflación es el peor enemigo de los sueldos bajos de los trabajadores. Tratándolo de explicar de otra manera, si se aumenta el salario mínimo, suben los precios de los productos. Por lo tanto, aunque se tenga, en teoría, más dinero, no se podrá comprar más. Es decir, la misma o peor pérdida de poder adquisitivo. La estimación que hacemos en Coparmex es que este año generaremos 52,000 empleos. La estimación es que egresarán 80,000 jóvenes. Entonces quiere decir que cada año estamos dejando un déficit en donde no estamos generando suficientes empleos. Y por parte del gobierno, las políticas públicas de inversión, que ahí es también un tema pendiente. El mínimo en base al artículo 123 constitucional dice claramente que el salario mínimo debe ser en base al bienestar. Que te debe de alcanzar para el sustento, para una canasta básica, para lo que es cultura, para lo que es recreación. Y desgraciadamente la pregunta ahorita está en el aire: ¿quién le alcanza con un salario mínimo? En este sentido del salario mínimo, creemos que si hoy México va a tener mejores herramientas para ser más competitivo, también tenemos que poner a la discusión el tema de un salario digno. La propuesta que nosotros queremos hacer es que sea en base a lo mismo con el artículo constitucional, el 123, que sea una base para el bienestar de los ciudadanos, para el bienestar de las familias, y que no sea vinculatorio ni con créditos, ni sea vinculatorio con el tema de multas. Empresarios y políticos apuestan a obtener más recursos para aumentar los sueldos. Exigen a los empleados mayor capacitación para lograr mejores ingresos. Una capacitación que terminan pagando los propios empleados. Y ya no es la empresa como antes quienes les cuesta la capacitación, ahora es el propio trabajador, tiene que capacitarse a sí mismo y le va a costar. Y ahora el trabajo es a nivel a destajo por productividad, la ganancia por productividad, ¿sí? Y de acuerdo a las temporadas, altas o bajas. Y la contratación ya no la hace directamente la empresa mediada por el sindicato, sino lo hacen ahora los outsourcing. Sé que los empresarios dicen, el problema es que si no crece la productividad, no podemos incrementar los salarios, ¿no? Sería artificial y no se mantendría. El problema es que si tú analizas los datos desde la década de los 80, la productividad ha crecido constantemente. Por ejemplo, ahorita está el dato del INEGI donde queda claro que cada vez que se levanta hay un incremento en la productividad y los salarios no crecen a la par. La productividad crece en torno a un 5 o 6% anual y los salarios están estancados entre el 1, 2, 3% con caídas como en 2009. El debate fundamental del salario mínimo es cómo transformar nuestro modelo de crecimiento económico. Lo que hemos hecho es, si usted quiere venir a México, le ofrecemos salarios bajos, mano de obra más o menos capacitada y salarios muy bajos. Que el salario mínimo ha sido una estrategia, por lo menos desde inicios de los 80, para contener los salarios como objetivo de mantener la inflación en niveles adecuados. Pero ha sido una forma de ir de poquito en poquito empobreciendo a las clases medias, de ir empobreciendo a buena parte de la población, y eso de que no lo gana nadie, entonces pues no importa qué referencia tengan, no es cierto, ahí están los datos y lo ganan muchísimas personas a nivel nacional. Nadie puede, creo, desde mi punto de vista, justificar que el salario mínimo esté en los 67 pesos, que pues no ajusta para nada, ¿no? Bueno, pues aquí traemos 70 pesos, en realidad pues nos tienen que sobrar 3 pesos.
Vamos a ver qué podemos comprar aquí en este mercado de abastos de Guadalajara con 67 pesos. A ver hasta cuánto nos alcanza. Vamos a ver. ¿Qué más sería? 12 pesos. Tengo 20. ¿La más barata cuánto? Tengo de 120, 170 metros. 120. ¿Me puedes vender 100 gramos? Hasta 50 gramos, patrón, si gusta. Bueno, 50. Ahí está. 150, por favor. 150, por favor. ¿Cuánto? ¿Me puede vender 3? Una cancha con 3. ¿Cuánto me puede vender una lista? Tengo de a 6, de a 8, de a 6, litro y medio de a 10. No, una de a 6. ¿Cuánto le veo? Gracias. 4 pesos. ¿Me puede vender un limón? ¿Cuánto vale? Recuerdo que está mal. Nos sobra dinero para el transporte, que me había olvidado que dije en el camión. Y pues nada más para que vean ustedes lo que alcanzamos a comprar: agua, tortillas, y tomate y cebolla, un virotote gigante, un nopal, tantita carne, una manzanota, un limón, dulces, un huevo que nos lo regalaron, bueno, vale, y tantito jamón. Bueno, y todavía nos sobró, pues nos sobró esto, pero como tenemos que usar el transporte público y son 6 pesos de ida y 6 de vuelta, pues 12, nos alcanza para comprar, para comer, por lo menos digo, nada del otro mundo, nada de lujo, pero sí nos alcanza. Tenemos que generar empleos y generar empleos que sean bien remunerados. Y por parte del gobierno, las políticas públicas de inversión, que es también un tema pendiente. Yo creo que el empresario no está negado a pagar más. El empresario lo que está negado es a seguir produciendo o vendiendo lo mismo y tener que pagar más. Creo que el salario mínimo es una referencia que tiene que aumentar por lo menos estándares nacionales, ¿no? Nacionales, pero estándares internacionales, ¿no? Sobre todo con América Latina. Si el Estado no es capaz de ir y supervisar a las empresas que paguen el mínimo, digamos el mínimo incrementado, entonces aunque lo suban no tiene mucha práctica, no tiene mucho impacto en la realidad, porque al final cada empresario va a pagar lo que quiera, apoyar más a los segmentos que generan los mayores empleos, ¿no? Que son, sí, sobre todo las micro y pequeñas empresas, que son las que generan la mayor cantidad de empleos y las que no tienen de pronto los apoyos que tienen las grandes empresas o las transnacionales.